Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes en el lugar y en el momento en que me estén escuchando. Básicamente vamos a hacer una continuación de lo que hemos visto la anterior clase. Les vamos a pasar ya la parte de... Vamos a dar una vista rápida de las tablas. Clientes, producto, usuario, CUF. Ese CUF es el código único de facturación diaria que nos va a permitir conectarnos con la API o el servicio SOAP de impuestos nacionales. Y esta factura como tal, ¿no? La factura como tal. Eso es todo lo que vamos a ver o contener nuestra base de datos. Cada uno de estas tablas, campos y tablas, vamos a irlas viendo en su momento. Vamos con la primera tabla usuario. Usuario es una tabla de 1, 2, 3, 4, 5, 7. Entonces ponemos ahí 7 columnas, creamos la tabla directamente. Vamos creando entonces y definiendo cada una de estas, ¿no? Esto lo podemos hacer por consola o lo podemos hacer a través de un script. Los que han llevado SQL, el lenguaje de la estructura de datos, saben que es un script. Lo primero que vamos a poner entonces, bueno, me gusta usar lo que es las herramientas gráficas o no, igual no tengo problema. PHP también tiene un diseñador también para hacerlo a través de gráfico, pero tenemos aquí una herramienta que nos permite. Vamos a emparejar esto, a ver. Ahí está. Y esto para acá. Entonces, usuario. Tenemos ahí. Usuario es un autoincrementable. Tenemos que habilitar esta casilla ahí para que sea primary key. Ahí viene de auto increment. Automáticamente le va a asignar. Esto no tenemos que cargar a través de formulario, ¿no? Sino este ID de usuario se va a cargar automáticamente las páginas, perdón, las tablas de MySQL tienen que tener. Luego el login de usuario. El login de usuario es el varchar de 30. En realidad es char porque el lenguaje universal de los sistemas de MySQL. Ahí está, 30. Y tenemos además la tabla password. Aquí tenemos un varchar igualmente extremadamente largo por el tema de la encriptación. El hash MD5 va a ser de 255, por eso luego tenemos el perfil que va a indicar también un char de 30 o un varchar de 30 porque simplemente para indicar las acciones, ¿no? Administrador, moderador, el rol que va a usar, ¿no? Estado, este es un booleano. En este booleano nosotros vamos a decirle que por defecto, default, se va a definir como un 1 o un 0 de acuerdo a los requerimientos, ¿no? Si queremos nosotros podemos decirle que sea 0 o sea 1. ¿Por qué? Porque nos va a permitir de esta manera que todos entren habilitados o deshabilitados como usuarios, ¿no? Entonces alguien puede habilitarlo a través de alguna, ¿no? Si no el sistema lo requiere que sea habilitado por alguien, por algún administrador de usuarios, etcétera, etcétera, ¿no? Luego está el último login. Ahora sí podemos ver ya el penúltimo de los campos. Es último login. Tenemos último login. Es un data time porque va a tener fecha y hora.
Y bueno, la fecha y la hora del sistema que jale. Podemos ponerle también a fecha de registro, que es un data, por la fecha donde se ha dado de alta el usuario, ¿no? Ese es el que vamos nosotros a tomar en cuenta. Bueno, lo grabamos, salvamos y revisamos. Tenemos ahí nuestra base de datos con los valúes. Podemos poner un campo. Vamos a cargar un campo, un password, admin 123. Y bueno, puede ser cualquiera. En este momento no hemos hecho todavía el trabajo de poner la encriptación, sin embargo, luego lo vamos a poner. Último login, puede ser este día, esta hora. Lo que salga ahí en el fecha de registro, también en el servidor, cualquier cosa le ponemos. Y vamos a insertar. Vamos a insertar y está la inserción, ya se ha hecho, para que el sistema tenga un usuario y podamos acceder a, bueno, a ese campo, ¿no? A nuestro sistema, perdón, a nuestro sistema. Eso es el sistema POS. Estamos viendo ya. Vamos a ver en el sistema. Que tenemos que conectarnos con la base de datos. Vamos a crear un nuevo file en la carpeta modelo, que va a ser la conexión.php. Y ese nuevo archivo nos va a permitir generar ya esto para que... Esto es a nivel de base de datos, ¿no? No es a nivel de registro. Eso es para acceder a la base de datos, para conectarnos a la base de datos, ¿no? El usuario de nuestra base de datos es otra cosa. Vamos a ver que tenemos a nivel de base de datos tenemos ahí, ¿no? Que tenemos ahí una configuración de conexión. Creamos la clase conexión. Y en esta parte vamos a utilizar PDO. Es una función, un método, una función pública, public function. Estamos poniendo conectar. Abrimos los corchetes. Y luego ponemos un primer parámetro que es el host, que tenemos que enviar como parámetro para que se conecte. Siempre es localhost. Eso está definido en nuestra base de datos cuando la hemos creado. La hemos creado en el host local, ¿no? O sea que no hay donde perderse. Punto y coma. Luego definimos la base de datos. Db igual, comillas dobles, se va a llamar post, bueno, porque esa la hemos creado, punto y coma. Necesitamos ahora el usuario, user database o DB, que en mayúscula, eso lo usamos por convención. El usuario siempre es root, es el usuario para acceder a nuestra base de datos.
Como les decía, esto es a nivel de base de datos, no es a nivel de registro. Eso es cuando accedemos a Sextimos, usamos esos login y ese password, ¿no? Pero este es UserDB, es otro, ¿no? Es a nivel de privilegios del usuario de la base de datos. Ahí tenemos los privilegios, si ustedes pueden ver. ¿No? User account, exactamente. Un único usuario que ese es localhost, ¿no? Que tiene todos los privilegios. Ese es el hostname. Y que no tiene password, si fijan, ¿no? Si le ponen, editan los privilegios y colocan password, van a tener que colocar aquí también los passwords, ¿no? El usuario entonces root. Cuando estamos por primera vez, ese es el usuario, ¿no? No hemos creado otra cosa. Cuando entramos password db, passdb, pesos, me olvidaba, igual, es para vacío. Muy bien, esos 4 parámetros, valores, son los que tienen que consumir nuestra función PDO, ¿no? Es básico, ¿no? Decimos que nos vamos a conectar a una base de datos con comillas dobles, con una base de datos cuyo host va a ser igual a el pesos host, ¿no? Que hemos insertado. Continuamos otra vez concatenando, punto, y le ponemos la coma, punto y coma, db. Así está la sintaxis, si nos fijamos. Así está, b, dbName prueba. Y el usuario y contraseña, ¿no? Podría haber copiado la función y podríamos saber, ¿no? Funciona. Pero nosotros vamos a usar para esto para cambiar luego cuando estemos en producción. Podemos cambiarlo directamente. Concatenamos entonces dbName. db pues name igual a punto db use pesos db, ¿no? Y luego, bueno, finalmente el usuario, ¿no? Y el password. Usuario de la base de datos y la contraseña. Ahí está. Punto y coma. Y esto lo que vamos a hacer es llamarlo y ejecutarlo cuando lo llamemos al método. Para esto hay que guardarlo en una variable, ¿no? Link igual a la conexión. Y ahora llamamos a la conexión para ejecutarlo, ¿no? Exec. Y cuando ejecutemos vamos a setear lo que es la encriptación, ¿no? De la codificación de los caracteres. Eso para que no tengamos problemas con los caracteres de ñes. Cuando hemos creado con esa codificación, ¿no? Para que distinga los caracteres que están generalmente en los alfabetos, ¿no? Y que los tenemos mucho en el lenguaje español, ¿no? Lo mismo podemos hacer cuando salga los caracteres de nuestra base de datos y con esto ya se va a salvar este asunto. Y ahora retornamos el link, la conexión. Esto sería lo que es la conexión. Ahora sí, vamos a de vuelta al controlador que nos devuelva la vista o a la plantilla de acceso, ¿no? Ya la tenemos formateada, como hemos hecho en el primer video. Y ahora lo que vamos a hacer aquí es, prácticamente como ven el formulario está dentro de
Ese es un formulario y tiene un botón Submit, ¿no? En realidad, y lo que vamos a hacer cuando le demos clic es llamar a un método de nuestro controlador que se encargue de llamar a la conexión de la base de datos o al modelo, un método de un modelo que se encargue de llamar a la base de datos y se encargue de ver si está ese usuario y esa contraseña, ¿no? De compararla, ¿no? Ahí estamos poniendo el name para que podamos identificar estos valores y llamarlos y compararlos con opciones, ¿no? Para pasárselo por la request. Ese name se va a llamar usuario y aquí lo vamos a llamar password, ¿no? Son unos cambios que también tenemos que hacer para que pueda funcionar el formulario. El función, ahí lo borramos el action, lo dejamos vacío porque corrientemente siempre lo hacíamos, ¿no? Mandábamos a un nuevo archivo, ¿no? Y no vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a hacer el llamado a un método. Debajito de form nos vamos a localizar y vamos a poner, o debajito antes de que acabe el form, y abrimos PHP. Y bueno, de esta forma creamos una variable login que llama al controlador y lo instancia, ¿no? Un controlador, controlador, una clase, porque estamos instanciando, nuevo controlador usuario, y ¿qué pasa si? Bueno, ahí dice no existe, porque no lo hemos creado todavía, ¿no? Estamos llamando una clase que no existe. Pero no existe porque no lo hemos creado todavía. Y entonces nos creamos, vamos al controlador y creamos un nuevo archivo que se llame controlador usuario. Usuario controlador. Y dentro de este archivo vamos a crearnos la clase controlador usuario.php. Bien. El usuario controlador va a ser una clase, hemos dicho. Lo que va a tener aquí el controlador, una clase que se llame, que llamamos de plantilla controlador usuario, ¿no? Controlador usuario, que la estamos llamando de la plantilla. Este controlador usuario, esta clase, va a tener un método que vamos a llamar static public function, perdón. ctr ingreso usuario, ¿no? Ahí está. Muy bien. Lo que vamos a hacer con este método es consumir lo que haya dentro de plantilla, todo lo que hay ahí. Esos dos campos de usuario y passport, ¿no? Entonces, fíjense que cito. Ya estamos llamando a controlador de usuario, pero de nuevo seguimos diciendo que no existe, ¿no? Recordemos que plantilla se está ejecutando desde index, ¿no? Index lo está convocando. Si nos vamos a index, tenemos que requerir esto, ¿no? Es el encargado de cargar todos estos archivos donde se encuentran las clases y sus métodos, ¿no? Podemos cargarlo en plantilla y antes de llamarlo ahí requerimos, ¿no? Usuario controlador. Y ahora sí va a funcionar. Ya no da el error. Pero claro, eso no es lo correcto.
porque lo vamos a necesitar en todos lados y lo llamamos desde el index, ¿no? Y bueno, ahí ya tenemos como index está llamando a plantilla, entonces es obviamente que plantilla se va a beneficiar de todo lo que tenemos ahí requerido, ¿no? Y ven que tampoco nos da el error. Ahora que ya está sucediendo eso, podemos llamar entonces. Y esto es para no llamar cada vez en cada archivo el controlador, ¿no? Vamos a llamarlo en varios, en distintos archivos, entonces, en cada archivo, entonces, pero no, es mejor. Entonces ahí ya tenemos ya un beneficio extra, que ya todos los futuros archivos y vistas van a tener ese, que se llamen desde index, ¿no? Que van a tener ese requerimiento ya cubierto. Aquí en esta parte vamos a esta arquitectura que estamos utilizando, por si acaso, es muy escalable, es fácil de implementar. Hay muchos métodos, otros utilizan frameworks muy buenos. Laravel, no se olviden, están muy bien pensados. Pero si lo hacen con código nativo y desde cero, esa es una manera escalable de hacerlo, limpia, que a la larga no va a tener fallos, ¿no? Y va a ser muy cómodo seguir programando sobre esto. Cualquier otro sistema que queramos implementar. Bien, control usuario. Del control usuario lo que hacemos es instanciar un método. Como hemos hecho ahí con las arrow functions, la flechita, ctr ingreso usuario. Punto y coma, estamos diciéndole que ejecute ese método. De controlador usuario, la clase controlador usuario que está en usuario controlador.php es el archivo. No sucede nada porque echo. Hagan estas comprobaciones, por favor, para que puedan conocer si pueden entrar a los métodos, si no hay ningún error. Vamos a insertar una cadenita, ingreso correcto. Ingreso correcto. Y está, como pueden ver, estamos ejecutando eso, ingresamos. Método se está ejecutando en la clase dentro del archivo usuario controlador. En vez de eso, nosotros vamos a hacer que consuman lo que está en el formulario, en estos inputs. Vamos a consumir eso, entonces vamos a consumir estos datos, vamos a hacerlo. Me creamos una variable que digamos usuario, que va a ser igual a todo lo que estamos enviando por post. Esta es la variable global post, una variable propia de los sistemas web, por los verbos de web, ¿no? Por los verbos post, get, put, patch y delete. Usuario es lo que nos estamos mandando con el name, ¿recuerdan? Y a ponerle un name ha hecho que nosotros podamos ir todo lo que está también en password. Y si le ponemos password, estamos aquí, miren, estas dos líneas nos hacen consumir lo que nos está pasando en el formulario. Si yo actualizo, veamos si tenemos el consumido eso, actualizamos. Dice un define array key usuario. Un define key no lo entendé, porque en ningún momento se los hemos enviado. No se lo hemos enviado, porque ahí tenemos que poner admin y ponemos cualquier cosa. Ahora sí, ve, admin y cualquier cosa. Está el usuario y password enviado. Pero en el momento en que yo no envío nada, me va a salir ese error. Me va a dar ese fallo, ¿no? Porque cuando le demos en el botón acceder es cuando recién va a saber, ¿no? Ahí recién lo consuma. Que el formulario indica con ese submit
método post envía recién esos datos. Y él está solamente el método post envía a través del botón submit y está consumiendo en todo momento. De buenas a primera, no reconoce cuando no tiene, ¿no? Porque está intentando consumir. Intenta consumir, pero no los tiene. Vamos a hacer una validación simple aquí con un if. Si existe el envío, set, si existe el envío de post, en el caso de post usuario, como es una variable global, un array, vamos a poner usuario, entonces recién consume el usuario, ¿no? Recién los consume. Bien. También, ahí está. Ya no da el error, ¿no? Y solo cuando ya inserte un usuario, si no existe, no pasa nada, ¿no? Solamente cuando haya el envío, recién sucede eso. Que lo imprime, ¿no? Para que imprime el usuario, a ver. Vamos a poner eso y acceso, ahí está, ¿no? Solamente en ese caso. Que exista. Que envía. Es una simple validación. Lo que necesitamos ahora es comprobarlo con nuestra base de datos. Aquí hay que acceder al modelo de usuario. No tenemos el modelo de usuario, tenemos que crearlo. Para cada elemento, para cada objeto que trabajamos en el sistema, con tabla, los productos, los usuarios, etcétera, etcétera, ¿sí? Las tablas en realidad, ¿no? De la base de datos. Tienen relación con los modelos, ¿no? Hay que crearle un modelo. Se necesita un modelo distinto, ¿no? Y cada modelo trabaja con su propio objeto y de esa manera también va a ser ordenado y más accesible y sencillo de escoger, ¿no? Copiamos un new file, nos creamos un modelo, usuario modelo, .php. Ahí lo tenemos, creamos nuestro modelo y bueno, va a ser muy parecido a lo que hemos creado con controlador. Veremos entonces una clase que se va a llamar modelo usuario. Ahí está. Bueno, la diferencia es que esta clase sí va a tener acceso a la base de datos. Entonces, vamos a ver, sí tenemos que tener acceso a la conexión de la base de datos. Entonces hay que hacer un require once connection.php. Conexión.php. Bien, recuerden que lo que está en .php está dentro de la carpeta modelo, ¿no? Entonces no hay que bajar ni nada por el estilo. Esta clase va a tener varios métodos. El primero va a ser de acceso al sistema, ¿no? Como ya está creciendo el sistema, vamos a empezar entonces a comentar. Vamos a hacer un comentario para guiarse dónde es que, y bueno, ¿qué es lo que estamos poniendo, no? Acceso al sistema. Ese es el método de acceso al sistema. Static Public Function. MDL de modelo. Acceso usuario. Mayúscula I.
corchetes, ya. Lo que va a acceso a usuario es el login del usuario. Antes de esto y antes de terminar, vamos a convocarlo, ¿no? Una vez que tenemos los datos del formulario, hay que llamar al método del modelo usuario, ¿no? Ingreso. Modelo usuario, la clase, y le decimos, llamamos al método MDL acceso usuario, que es el método, ¿no? A este modelo, método, perdón, le vamos a enviar solamente el login como argumento, parámetro. Si yo actualizo, me va a decir que hay un error, ¿no? Que la clase del modelo usuario no está encontrado. Obviamente, porque recuerde que seguimos en index, ¿no? No hemos salido de ahí. El usuario y controlador está registrado. El modelo que acabamos de crear no está registrado para su uso, ¿no? Entonces, podemos ponerlo ahí el modelo pero no es lo correcto. Y tampoco porque si podemos registrarlo aquí, ¿no? Toda la plantilla y para todos los objetos que llamemos esa plantilla, ¿no? Si plantilla está llamando a un controlador y si estamos saliendo de index, entonces cuando llame el controlador y cuando el controlador llame el modelo, si index tiene la disponibilidad del modelo, por ende plantilla también va a tener disponibilidad del modelo. Y si plantilla tiene disponibilidad de modelo para el controlador, ese también va a tener acceso al modelo, ¿no? Así en cadena. Aquí creemos otra seccioncita, modelos y llamamos archivo modelo. Aquí no poner la conexión porque es menos seguro, ¿no? No es recomendable hacer eso, de colocar la conexión también en el index, ¿no? Por temas de seguridad. Usuario, vamos a modelo y usuario modelo, ¿no? Es el requerimiento porque necesitamos al usuario para ingresar, ¿no? Usuario modelo, borramos esta partecita. Modelo. Usuario modelo. Muy bien. Ahora veamos qué pasa. Y como ven, ya no hay error. Ahora sí. Repitamos. Desde usuario controlador le estamos enviando al usuario al método MDL acceso usuario. Y por lo tanto hay que enviarle a él ahí. Usuario también lo recibe como un evento, como un método, perdón. Y ahora ya tenemos el método que tiene acceso a la conexión. Va a evaluar, va a hacer la consulta en la base de datos, si es que existe, ¿no? Por lo tanto, vamos a llamar a la clase conexión a esta clase, y va a llamar a su método conectar. De ahí, lo que va a hacer es ejecutar un prepare, ejecutamos la consulta, select, la consulta de SQL, asterisco para ver todo, desde, from, usuario, perdón, donde, where, el login, usuario, sea igual al login que estamos obteniendo de aquí como argumento, ¿no? Ese es su usuario. Seguidamente
esta consulta lo que vamos a hacer es guardarla en una variable STM, y la vamos a ejecutar, ¿no? Para posteriormente ejecutarla, hay que guardarla en una variable y luego utilizamos el método execute. Bueno, podríamos haberlo puesto execute ya, ¿sí? Pero aquí esto es pues obviamente para poder evaluar luego, ¿no? Si hay algún problema con la ejecución. Por eso lo hacemos aparte y no lo hacemos directamente al final, ¿no? Con la instanciación del método. Una vez ejecutada, podríamos pedirle a la base de datos que nos devuelva algo, ¿no? Los resultados que nos devuelvan con un return STM, close, fetch, que lo que hace es devolverme una línea de resultados, una línea, ¿no? De resultados. Que esperamos eso, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Ahí. Una fila, ¿no? Como se ve, una sola. Si tuviera 10 filas, solo esperamos una, ¿no? Que estamos ahí, ¿no? El que sea que estemos escribiendo ahí, ¿no? Y si no, me va a devolver algo, ¿no? Ya veremos. Y eso vamos a evaluarlo. Lo típico que seriamente se hace, y por tener varias versiones, esto no es necesario que lo hagan, pero yo lo hago por costumbre, es cerrar la conexión y limpiar los recursos de la base de datos, ¿no? Por costumbre lo vamos a hacer únicamente, pero puede ser que en algún momento, cuando estemos en explotación, vamos a ir a un servidor que no tiene las últimas versiones de PHP, entonces podemos cerrarlo y de paso limpiarlo, ¿no? Con poner null ya limpia el caché. Esto para que no se lenteen los sitios, ¿no? Que lo vacía, ¿no? Los registros que se devuelven. Eso para que no se colapse la computadora donde estamos trabajando. Y bueno, como le digo, también con los servidores que tengan una versión antigua. Esto lo hace automáticamente, ¿no? Las nuevas versiones de PHP. A lo largo del uso, siempre un sistema que está constantemente traficado, con bastante concurrencia de usuarios, llega a lentearse, ¿no? Y eso hay que cerrarlo y específicamente es por eso, ¿no? Para evitar que pase eso, ¿no? Bien. Esto ya debería devolver una respuesta. Y lo vamos a devolver al controlador. Respuesta o resultado. Y este resultado vamos a ver lo que nos devuelve. Para eso hacemos un bar dump. ¿Por qué? ¿Por qué bar dump? Porque cuando consultamos a la base de datos y hacemos ese fetch, nos devuelve un arreglo. Entonces tiene un arreglo y por eso vamos a visualizar qué nos está enviando. A ver. Vamos a actualizar. Cualquier contraseña. Intentamos acceder. Llamada indefinida a la función PDO. No. A ver. Aquí dentro del modelo, el usuario modelo, que desea conectarse, vamos a ver la función conexión.php. Conexión está bien, a no ser que
A ver un cachito. Ahí está. MySLQ, MySQL, ¿no? A ver. Error de typeo. Vamos a cargar nuevamente. Y otra vez, ¿no? Todo está bien ahí. Supuestamente, a ver, veamos bien. Parece estar en orden. Pero estamos con admin 1, 2, 3. A ver qué tal que nos sale. Nos sigue diciendo ese error. Busquemos la respuesta. Fetch. Close null. Eso no puede ser. A ver. Conexión conectada. Conexión require. ¿Está correcto? Vamos a ver si en la plantilla está bien. En index está bien. Está llamando al modelo. En plantilla también. Usuario modelo. Vamos a evaluar si el método modelo usuario estamos llamando correctamente. Espérenme, vamos a comentar esto y escribamos algo. Lo que estamos recibiendo por argumento el usuario. Probemos que esté llegando al modelo, al método. Si llega es que está llegando, ¿no? Y ahí está llegando. Pero a ver, al lado tiene un null. Está pasando un null. Ahí vamos a ver. Vamos a entrar de nuevo, admin. Ahí está ese null que... ¿De dónde estará llegando? Es el bardamp. A ver, no es problema, parece que es ese bardamp. Por haber escrito el bardamp. Estamos queriendo mostrar una cadena como un arreglo. Está llegando hasta el modelo. Ahora sí, les comentemos esto. Volvemos a ver. Estamos llamando el archivo conexión conectada. Ejecutamos ahí. Archivo conexión. A ver. Aquí falta una cosa, ¿no? El new, hay que instanciar la clase PDO, ¿no? Bueno, suele suceder. Van a disculpar, pero bueno, es para que todos conozcan que se está usando ese método de una clase ya de administración de base de datos PDO. Pues está saliendo este error otra vez. Chequemos. Names. Modelo conexión post. A ver ahí. Estamos con algunos problemitas todavía. Ah, ya. Names, S. Está, guardamos y admin. Y ahí está, ¿no? Tenemos el new, olvidar el new y names. Es en la conexión, ¿no? Set names. Para setear la codificación. Ahora sí con el usuario está devolviendo todo. Bueno, ahí fíjense. Está doble porque obviamente muestra en pares, ¿no? Muestra cómo estamos devolviendo.
la información. Así es como devuelve la información. Muy bien. Es un arreglo de 14 campos. ¿Por qué 14? Porque de a 2 se está volviendo. Aunque tenemos 7 campos, pero el de dos modos envía, ¿no? Pero asociados por el nombre del campo, usuario, luego usuario, password, 0, 1, 2, 3, ahí está. Aquí tenemos, fíjense, y de usuario, 1. O sea que todo lo que te devuelve es por una asociación de nombres y una asociación de campos, de puestos, del lugar donde está, ¿no? En el vector. Es un arreglo también, ¿no? Y lo muestra en formato de arreglo. Hay métodos para que solo devuelva un solo método, ¿no? Asociación numérica o nombre de campo. Corresponde con cada uno, ¿no? Desde el 0 hasta el último. O para que devuelva por letra, ¿no? Con nombres de campos. Definidos ya como nombres de columnas, ¿no? Que hemos puesto nosotros. De momento lo dejemos así. Todos los datos que nos devuelven. Vamos a distinguirlos un poco para que ustedes puedan revisar. Y ya está, ¿no? Y va de esa manera. Nombre asociativo, nombre numérico. Vamos a ver. Si lo que usamos el usuario correcto, nos trae la información. Si lo usamos un usuario incorrecto, ¿qué es lo que pasa? Administrador no tenemos. Bool false. Me devuelve bool false, ¿no? False, perdón. Tengamos esto muy en cuenta para evaluarlo en nuestras vistas. Sabemos usuario y modelo y cerramos ahí. Vamos a usuario y controlador. Ya ves los resultados. Ya lo quitamos. Vamos a quitar eso y vamos a empezar a hacer lo siguiente. Vamos a poner una condición. If lo que me devuelve es el resultado. En el apartado login usuario, es igual el usuario que yo he insertado. Bueno, es que aunque es redundante, pero igual se supone, ¿no? Que por eso estamos aquí, ¿no? Por eso ha devuelto un resultado, login usuario. Porque es igual al usuario que está ahí. Bueno, pero hasta ahí vamos bien. Cuando ya le ha traído toda la información del usuario, ¿no? Eso lo hemos pedido. Vamos a usar el password que le ha devuelto la base de datos para compararlo con el password que se ha introducido en el formulario. He traído desde el formulario y estoy consumiendo ahí, ¿no? Ese password. Entonces también hay que ponerle, si es igual el login de usuario y ponemos el doble ampersand para poner el and y el campo resultado en el apartado password, en el campo password, vamos a quitarle eso, es igual a la variable password, ¿no? Password que hemos consumido desde la variable post password, ¿no? Y recién podemos acceder al sistema.
Ya que estamos aquí, vamos a volver a hacer una evaluación más y le decimos que estado esté activo, o sea, que esté habilitado. Ahí tenemos estado y el estado es 1, puede ser 0. Vamos a evaluar ese estado. Y si el estado, el resultado es igual a 1, y entonces recién, ¿no? Porque si fuera 0 no va a entrar, ¿no? No va a entrar a esa línea y ni va a acceder al sistema. Puede estar deshabilitado, ¿no? Y todo tienen que arrojar estos verdaderos, ¿no? ¿Se acuerdan de la álgebra booleana? Ahí está, ¿no? Esos son los elementos de evaluación. En ese caso, recién nosotros ingresamos, accedemos al sistema. Aquí podemos decir un eco acceso correcto o accediste. Acceso correcto. Vamos a ver. Evaluemos. Vamos a poner la correcta. 1, 2, 3. Eso es lo que me da el falso. No me lo muestra de otra manera. El correcto ahí. A mí 1, 2, 3. Password y accedemos. Y ahí está acceso correcto. Muy bien. Hasta aquí vamos a ver que nos muestre otro aviso o que nos lleve a una página directa, ¿no? Ya no a acceso correcto, sino tener una vista. Muy bien. Eso sería por hoy, ¿no? Por esta clase. La siguiente clase vamos a hacer la validación y vamos a trabajar sobre todo lo que viene, los paneles administrativos, los roles, los demás objetos, creando ya el entorno de trabajo visual para nuestro sistema de ventas. Cualquier duda, lo dejan en los comentarios o me preguntan a través del WhatsApp en la clase. Y bueno, ya les estoy subiendo también los recursos educativos para que puedan descargarse y estas clases las van a tener en YouTube para su disposición.